Muy buenas tardes, amigos. El día de hoy en tu programa Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, que transmitimos por Radio Miraflores Televisión, tengo el gusto de presentar y tener aquí a mi lado al doctor Víctor López. Él es médico internista, trabaja en la unidad de cuidados intermedios del Hospital Rebagliati, es profesor universitario y también trabaja en la Clínica Centenario. Víctor, muy buenas bienvenido. Tardes con todos. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Víctor, hoy día vamos a hablar sobre el adulto mayor en estado crítico, porque el adulto mayor tiene diferentes escenarios, ¿no? Podemos encontrar el adulto mayor que va a la consulta externa por sus remedios para la presión, el adulto mayor que está en una casa de reposo, está estable, pero ya tiene alguna dificultad para desplazarse, el adulto mayor moribundo, que es otro tipo de paciente con una enfermedad terminal, pero el adulto mayor en estado crítico, ¿cuál es la definición del adulto mayor en estado crítico para nuestros televidentes? Bueno, tienes razón en las diversas cosas que están mencionando, ¿no? Pero el adulto en estado crítico es aquel cuya vida está en peligro, ¿no? Cuya falta de opciones en el aspecto médico pueden llevarlo a la muerte, básicamente. ¿Cuándo consideramos, y no como médicos, sino como cuidadores, como familiares, que nuestro paciente está en un cuidado crítico? ¿Cuándo decimos tenemos que llamar al doctor, pedir una ambulancia, llevarlo a una emergencia? Muy buena pregunta. Definimos al paciente en estado crítico cuando no puede comunicarse por sí solo, cuando la postración que era inusual ahora se ha presentado, cuando sufre trastorno de conciencia en forma súbita. Es lo más frecuentemente que vemos, ¿no? Que son los motivos por los cuales llevan a sus pacientes al hospital. Ahora, hay enfermedades graves como por ejemplo la neumonía en un anciano es grave, no es lo mismo una neumonía en un joven que en un adulto mayor. Es completamente diferente. Y tú manejas ese tipo de enfermedades, pero dime, ¿hay enfermedades graves que se pueden manejar en el domicilio del enfermo o sí. A todos hay que traerlos, llevarlos al hospital? Más bien la tendencia es hacer al revés. La tendencia es hacer hospital domiciliario, ¿no? ¿Y cómo es eso? Eso se llama cama virtual y eso, por ejemplo, en salud lo hacemos en Padomi, ¿no? O en Copoes, la atención del paciente que está grave, pero se puede hacer en domicilio. Cuando existe la suficiente capacidad logística de la institución que lo va a atender para poder atenderlo en la casa. Y cuando tenga la familia la capacidad de entender que ese paciente puede ser atendido en casa. Por ejemplo, es muy fácil que los pacientes que tienen secuelas de accidentes cerebrovasculares, aquellos que están postraditos en cama, hagan trastornos de la hidratación. Se deshidratan con mucha facilidad. Y ese es fácilmente detectable cuando el paciente orina menos o hace mayor trastorno de la conciencia. En ese momento es que debemos actuar, ¿no? Se debe llamar al médico privado, al médico de cabecera, al médico de Padomi para que evalúe al paciente, ¿no? Y a veces el solo hecho de hidratar al paciente lo mejora. ¿Y qué tan importantes son que el familiar o el cuidador, en todo caso, si es que tiene algún paciente postrado y dependiente, maneje los signos vitales? Súper importante. El primer filtro para hacer el triaje en el paciente, es decir, para saber cuál es su estado, es que la familia o aquella persona que lo cuide sepa medir las funciones vitales, ¿no? Si tú recuerdas bien, hace muchos años y desde hace mucho tiempo hay el eslogan del Ministerio de Salud que si tu niño respira rápido, llévalo pronto a la posta. Igual se puede aplicar en los pacientes adultos mayores o los ancianos, ¿no? Si el paciente no orina, llévalo al centro de salud. Si el paciente respira rápido, llévalo al centro de salud. Si el paciente tiene trastorno de sensorio que no tenía, llévalo al centro de salud o, en todo caso, llama a Padomi, llama a Copoes o llama a su médico de cabecera para que lo visite. Porque muchos pacientes, y esto lo vemos en la práctica clínica, dicen, doctor, yo no quiero llevar a mi papá, a mi mamá al hospital porque en el hospital, en emergencias, sobre todo en emergencias, y no por criticar, sino porque es una situación que se da, me lo van a intubar a mi papá, le van a meter lo van a meter a tubos, máquinas. Yo prefiero que se quede en casa y manejarlo, ¿no? Tú has dicho que sí se puede manejar una neumonía, sí, pero siempre y cuando exista la infraestructura, dijiste, ¿no? Siempre y cuando tengan la capacidad logística, la infraestructura, la voluntad de tratar a su paciente dentro de la casa, siempre y cuando sepan que quieren tratar a su paciente dentro de la casa, ¿no? Hay mucha gente que
quiere asumir los cuidados de su familiar o que tiene la capacidad de asumir los cuidados de su familiar, ¿no? Entonces, uno, que tenga personal entrenado. Dos, que la persona sepa que si no está entrenado, por ejemplo, una técnica de enfermería, o una enfermera o un enfermero, que sepa de la enfermedad del paciente, que tenga conocimiento de las complicaciones que va a tener su paciente, ¿no? Y que tenga la voluntad y la capacidad de entender que puede ser tratado en la casa. Eso es muy importante, ¿no? Ahora, existe la unidad de cuidados intermedios, donde tú trabajas, y también la unidad de cuidados intensivos, donde tú también trabajas y tienes experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre una unidad de intermedios y una unidad de cuidados intensivos? Aquí ya van aspectos un poco técnicos, pero para conocimiento general, la unidad de cuidados intermedios es una unidad donde está el paciente crítico y donde no requiere aparatos para ventilación mecánica, no requiere mayores intervenciones quirúrgicas, y las áreas de cuidados intensivos es donde el paciente requiere un mucho mayor cuidado. Por ejemplo, la colocación de la ventilación mecánica, que es la gran diferencia en las unidades allá, por lo menos en el Rebagliati, y en general en todas las instituciones de salud que tengan unidades de cuidados intermedios y de cuidados críticos o de cuidados intensivos, es la ventilación mecánica. En mi servicio, en la unidad de cuidados intermedios, usualmente no aplicamos ventilación mecánica. Cuando requiere ventilación mecánica, es decir, la colocación de un aparato que va a hacer respirar en forma artificial al paciente, lo pasamos ya a la UCI o la unidad de cuidados intermedios, ¿no? Bueno, o un paciente, discúlpame, sí. Neuroquirúrgico que requiere una intervención quirúrgica que, por ejemplo, viene por una hemorragia intracerebral y está estable, pero que se complica, ¿no? Requiere una nueva cirugía. Vas a las operaciones y tiene que pasar a una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, o un paciente post-resucitado, ¿no? O ya llegando al extremo, los pacientes que, por ejemplo, van a requerir un cuidado probablemente de enfermería más cercano. Recordemos que en un área crítica de cuidados intermedios hay un paciente o 4 pacientes para una enfermera aproximadamente. Pero en un área crítica de cuidados intensivos es 2 pacientes, una enfermera, o sea, el cuidado es más cercano. Bueno, el Rebagliati es el hospital de referencia nacional, ¿no? O sea, así es. Todos sabemos perfectamente la importancia de este hospital y definitivamente tiene bien diferenciado lo que es una unidad de cuidados intensivos y una unidad de cuidados intermedios. Como he dicho, básicamente es la ventilación mecánica y unos cuidados más personalizados. Por ejemplo, lo bueno es conversar contigo es que tú tienes la parte clínica y la experiencia porque trabajas con este tipo de enfermos. Tenemos un enfermo, por ejemplo, que lo trata un adulto mayor de muchos años, 90 años, 95 años, con secuela de un ACV, diabético, con insuficiencia renal, que esos pacientes vemos a cada momento. Y de repente es una neumonía o una infección. Y lo tratamos de la neumonía y la infección, pero empieza a complicarse pues el riñón, empieza a complicarse la glucosa y de repente no responde al antibiótico. Ya tenemos 10 días con antibiótico y antibióticos de reserva. Antibióticos de reserva son los antibióticos más fuertes que hay. Generalmente uno empieza con unos antibióticos y cuando hay de reserva, ¿qué hacer? ¿Cuándo decir no funciona? O sea, ¿cuándo tirar la toalla o no tirar la toalla? ¿Qué hacemos con ese enfermo que le hemos dado 10 días de antibiótico? Le hemos colocado oxígeno, le hemos colocado suero, remedios para el corazón y no nos responde, porque eso vemos en la práctica diaria. A ver, aquí ya vienen aspectos éticos, morales, legales y religiosos, ¿no? Ya, miren qué importante. Entonces, ya no solamente estamos hablando de la parte médica, sino aparte, el doctor ha dicho, aparte éticos, morales y religiosos. Así es. La familia, tenemos que respetar lo que dice el paciente. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta o llegan y me dicen, doctor, no quiero que me ponga nada más. Y se niegan rotundamente y lo dicen delante de la familia. No es frecuente, pero sí lo vemos. Y yo te voy a poner, por ejemplo, a mi mamá. Mi mamá tiene 86 años, ella desea vivir sola, es completamente autosuficiente, pero me dijo, si me vas a llevar al hospital para meterme un tubo en la boca y me darme ventilación mecánica, no me vas a llevar. Prefiero quedarme en la casa. No, yo creo que es fundamental respetar la decisión, primero, del paciente, 2, segundo, de la familia y sobre todo informarle
con veracidad, ¿no? Tenemos la obligación de decir cuál es el estado verdadero del paciente, ¿no? No al revés, no, de repente no dar esperanzas, por más que sea lo más humano posible, tenemos la obligación de decir la verdad y cuál es el estado actual de nuestro paciente. Y tercero, la ley nos impide hacer eutanasia o limitación de esfuerzos pasivos o activos. ¿Qué significa eso? Pasivos es que yo dejo de hacer y activos es le pongo para que se vaya. No es posible eso, ¿no? Entonces uno como profesional tiene que encontrar el equilibrio de decir que hasta cuando ese cuerpito ya no da para más. Y sucede a cada momento. Todo el tiempo lo vemos. Entonces, es, digamos, de alguna forma decirle a la familia que hemos hecho todo el esfuerzo posible y que muchas veces ya no se puede hacer más. ¿Y discúlpame, ¿qué criterio hay? Es bien difícil de decirlo. Uno tiene que estar allí y ver la condición del paciente, ¿no? Hay veces, hasta hace poco, un ejemplo, teníamos una señora de 71 años que todo el tiempo sabía que tenía una neoplasia. Se negó todo el tiempo a ser operada. La llevaron al hospital bajo el esfuerzo de los hermanos, la operaron y nunca mejoró. Tuvo 2 meses en una situación crítica entre idas y venidas. Mejoraba con antibiótico terapia, le dábamos todo lo que quería ella, intubación, ventilación mecánica, medicamentos para aumentar la presión arterial de forma artificial. Y llegó un momento en que ya tú te das cuenta que ya el paciente, su cuerpo ya no daba para más. Lamentablemente llegó ese momento y uno como médico, con las mediciones que hace y con la experiencia que tiene, se da cuenta cuando ya llegamos al límite. Le dijimos a la familia y la familia dijo, doctor, ya con el esfuerzo que hagamos, ¿la paciente va a mejorar? No. Entonces, doctor, por favor, detengamos todo. No quitar, no se puede quitar, ojo, no se puede retirar, pero sí se le puede decir, pongámosle algo para que duerma, para que no haya dolor, para que no haya sufrimiento y pueda partir con tranquilidad. Acá el doctor López nos está dando una pauta muy importante. Hay que individualizar cada situación, ¿no? Cada caso. Víctor, ¿y qué pacientes son tributarios o son candidatos de cuidados intensivos? ¿Y qué pacientes ya no son tributarios ni candidatos a cuidados intensivos? O sea, cuando uno dice, este paciente puede entrar y este paciente ya no debería, o ponemos en condicional, no debería entrar. Perfecto. En los hospitales nos bajamos por protocolos y guías de atención, y guías de manejo médico. Y sobre todo en las áreas críticas. En estas áreas críticas tenemos bastante individualizada la necesidad que tiene un paciente de pasar al área crítica, ¿no? Y el primer principio es aquel paciente que es recuperable, ¿no? ¿A qué le llamamos paciente recuperable? Ah, perfecto. Paciente recuperable es aquel que tenía una condición basal en la cual se podía valer por sí mismo, era autosuficiente o tenía una limitación menor, o una dependencia menor, ¿no? Existen 4 grados de dependencia, ¿no? El autosuficiente, el dependiente leve, por ejemplo, una persona que usa bastón, el dependiente grado 3, que solo puede de repente comer solo, y el dependiente grado 4 es aquel que requiere todo tipo de cuidados, ¿no? Entonces, digamos que en los estadios 1 y 2 es un paciente recuperable, ¿no? En estadios 3 y 4 ya no sería recuperable. Entonces, existen unidades, en algunos hospitales más modernos de repente pueden haber unidades de alivio, unidades de cuidados paliativos, ¿no? Ojo, cuidados paliativos no se aplican necesariamente a pacientes neoplásicos terminales, sino a pacientes que tienen enfermedades crónicas severamente discapacitantes o terminales. Por ejemplo, un paciente con una demencia de Alzheimer, que es lo más frecuentemente que vemos. Son pacientes sumamente postrados cuando están en estadios avanzados de enfermedad, que son como pequeños niños, porque hay que bañarlos, cuidados, alimentarlos, ponerles una sonda, todo ese tipo de cosas. Esos pacientes no se benefician mucho de pasar un área crítica. ¿Por qué? Porque hay que ponerles catéteres, hay que ponerles una sonda para orinar, hay que ponerles tubo para ventilación mecánica, y eso irroga más dolor,
más angustia para la familia y la separación de su paciente de su familia. Un paciente con Alzheimer, vamos a poner un ejemplo para que nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, de 90 años o más de 80 años, postrado y dependiente total, paciente que inclusive hay que cambiarle el pañal, bañarlo, lavarlo, movilizarlo, y que por ahí de repente tiene una escara en el talón o en el sacro, y presenta una neumonía. ¿Ese paciente es candidato de llevarlo al hospital de emergencia o tú sugieres que esa neumonía, que estamos hablando de algo serio y grave, sea tratada en casa? Ya, yo sugeriría que sea tratada en casa. Mira, miren. Sugeriría, ¿por qué? Miren, la verdad es que es relativamente fácil la administración de los antibióticos y la colocación de una vía endovenosa para poder administrarle medicamentos. Desde ese punto de vista práctico médico es relativamente fácil, ¿no? Y continuar con los cuidados de enfermería que merece este paciente, ¿no? Llevarlo al hospital, es exponerlo, dejarlo solo, se va a malnutrir, está definitivamente demostrado, no solamente acá en el Perú, en cualquier hospital, que una persona de la tercera edad, al tercer día se desnutre, sea una persona autosuficiente o no sea autosuficiente. Obviamente peor en una no autosuficiente, se va a desnutrir mucho más rápido y por lo tanto va a tener un riesgo mayor de tener infecciones intrahospitalarias, realizar escaras, hacer quimosis, hematomas, desnutrirse con mucha facilidad y sobre todo el aislamiento. El aislamiento. Sobre ¿no? todo el aislamiento. Ese paciente podría estar con su familia, rodeado de sus seres queridos. O sea, si tenemos un paciente cuya reversibilidad de enfermedad está en duda y no podemos brindarle más, lo que mejor podemos hacer es tenerlo junto a su familia. Es lo mejor. Todos merecemos estar con nuestra familia. Esa es una campaña que se está dando últimamente porque esa es la idea, ¿no? De que el adulto mayor y sobre todo dependiente se quede en su casa y reciba el tratamiento en su casa. Así es. Víctor, mira, que es una pena, el tiempo ha pasado volando y nos hemos quedado cortos. Yo quisiera que vengas otra oportunidad para... Encantado, tantas veces como crean pertinente. Conversar. Danos tus palabras finales, un mensaje a los amigos, qué hacer con sus familiares adultos mayores, para que nos escuchen. A ver, yo creo que antes que nada tenemos que pensar que las enfermedades son algo natural. Los médicos trabajamos para que las enfermedades sean lo menos postradoras posibles, que produzcan menos complicaciones, pero también tenemos que tener en cuenta que merecemos todos estar siempre junto a nuestra familia. Entonces, mientras más tiempo permanezcamos en la casa y no en el hospital, es mejor para la familia y sobre todo para nuestro paciente. Eso es lo básico. El doctor López es internista y ve pacientes críticos. Víctor, si alguien desea contactarse contigo, algún correo, algún teléfono. Sí, bchica hlm1967 @yahoo.com. Despacio para... Ok, repito. bchica hlm 1967 @yahoo.com y mi celular es el 999983536. Muy bien, el día de hoy hemos tenido al doctor Víctor López, médico internista, trabaja con cuidados en trabajo en intermedios con pacientes críticos y nos ha mostrado y enseñado que no solamente todos los enfermos ancianos críticos deben ser llevados al hospital, sino pueden ser manejados en casa. Y sobre todo el mensaje más importante, que está rodeado de sus seres queridos. Víctor, muchísimas gracias. Muy amables. Gracias a todos. Gracias.